Hola, en esta oportunidad voy a hablarles del uso de Python para el análisis de circuitos analógicos y particularmente veremos un amplificador multietapa con BJT. Los objetivos que persigo al hacer este video es encontrar los parámetros de la ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida en un amplificador de dos etapas que utiliza transistores BJT y espero utilizar Python como una herramienta de cálculo. Espero que ustedes, entre las habilidades previas que tengan al ver este video, puedan encontrar la impedancia de un circuito desde un nodo en particular, es decir, la impedancia o resistencia Thevenin entre dos puntos de un circuito general. Luego, ustedes deben saber encontrar la ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida, haciendo uso de parámetros híbridos para transistores BJT. Y finalmente, pues yo espero que ustedes tengan diferentes nociones de Python. Entre las actividades que voy a realizar ahora, pues primero voy a obtener los circuitos para el análisis en DC y AC en un programa llamado QX. Luego vamos a redactar el programa en Python que va a permitir encontrar la ganancia de tensión y otros parámetros. Y vamos a simular el circuito. Entonces vamos a tener el programa de análisis y vamos a tener la simulación. Con la simulación vamos a encontrar los mismos parámetros que han sido analizados con ayuda de Python, para luego comparar los resultados obtenidos. Es decir, vamos a comparar el análisis versus la simulación realizada. Finalmente vamos a tener algunas conclusiones relacionadas a este tipo de resultados. Veamos el circuito. El circuito es este. Este programa llamado QX, pues no hay nada especial en el circuito. Tenemos una señal de entrada, tenemos sus resistencias de polarización para la primera etapa, un transistor NPN conectado en una configuración de emisor común. Luego la segunda etapa es otro transistor NPN también conectado en una configuración de emisor común. Y tenemos una salida a una resistencia que representa la carga con un valor de 500 ohms. Estamos aplicando una señal de 1 kHz con una magnitud de 0.1 voltios. Y pues de este circuito vamos a encontrar diferentes parámetros. La alimentación tiene 12 voltios y no hay mayor cosa especial. Para poder representar ahora este circuito desde diferentes perspectivas y hacer un análisis en DC, yo tengo que las resistencias R1, R2, R3, R5 son las que están involucradas con la primera etapa para el análisis en DC. Hay que tomar en cuenta que, como el circuito no permite la repetición de las etiquetas en los componentes, es decir, no puedo llamar R1 a dos resistencias, entonces he tomado el artificio de que si aquí tengo R2, entonces la resistencia que está representando este circuito para el análisis en DC de la primera etapa le voy a llamar R-2, pero cualitativamente o para nosotros representaría la misma resistencia desde una perspectiva diferente, desde un análisis diferente. Entonces aquí tengo construido el circuito para el análisis de DC de la primera etapa, de igual manera el de la segunda, sin perder de vista que la polarización viene dada por la tensión V1, representada aquí, V-1, R2, R3, R2, R3, y finalmente pues el diodo base emisor por el diodo 1 con la resistencia R5 que tiene un valor de 400 ohmios. Ya se sabe que desde la perspectiva de la base la resistencia que se ubica en el emisor debe multiplicarse por un factor de beta más 1, beta 1 más 1 en este caso. De igual manera en la segunda etapa, si bien es cierto R6 no participa porque C2 bloquea la componente de C, entonces solamente tomamos la R7, R8, el diodo de la juntura base emisor y la R número 10. Y aquí tenemos el circuito para analizar en DC. Finalmente, y a partir de los componentes del primer circuito, yo tengo la tensión de entrada. Vamos a poner esto un poco, vamos a moverlo un poco para poder tener una mejor claridad.
Vamos a capturar estos elementos ya. Esto me va a permitir ver más claramente de dónde sale cada uno de los componentes para este circuito de análisis en AC, un análisis en parámetros híbridos. Tengo la tensión de entrada, en este caso está representada por una fuente DC. Ojo, esta componente de AC que se alimenta para la señal del circuito del amplificador completo, al trasladarla para un análisis en AC, pues puede funcionar poner una resistencia, poner una fuente en DC, porque simplemente estoy encontrando las relaciones de las corrientes y las tensiones que hay entre un punto y otro. Entonces se me facilita si le pongo una fuente de tensión independiente de DC. En este caso es irrelevante. Ahora, tenemos la tensión de entrada, la señal de entrada, tenemos R1 a un punto medio, tenemos R1 a un nodo intermedio, donde intervienen R2 y R3, R2 y R3. Por análisis de parámetros híbridos, la fuente V1 pues se pone a tierra. Luego entramos a la base de transistor 1, entramos a la base. Tenemos R5 en el emisor, aquí está. Y luego en el colector convergen la R4 y la R6. Aquí está la R4 y la R6 en el colector de T1. Luego a la derecha de R6 tenemos un nodo, aquí está el nodo, y este nodo interconecta R7, R8 y la base. R7, R8 y la base del transistor 2. En el colector tenemos R9 y RL, en el colector tenemos R9 y RL, y en el emisor de T2 tenemos únicamente R10. Y entonces pues he obtenido el equivalente o el modelo AC para análisis del circuito. Si bien es cierto, las resistencias R5 y R10 pues tendrán su valor de 400 y 300 ohmios respectivamente. Ya luego la multiplicaré por beta más 1 cuando tenga que ver su impedancia desde la base de cada transistor. Bien, entonces esta es la obtención de los modelos para el análisis de AC y de DC de este amplificador multietapa. Veamos lo que sucede con el programa. El programa es este. Yo ya lo tengo hecho para ahorrarnos bastante tiempo, y aún así pues gastaremos un poco de él. Veamos entonces. Python es un lenguaje de programación que últimamente ha tenido bastante auge en la comunidad científica por la facilidad en su sintaxis y por el número de librerías que continuamente sigue creciendo, de mucha utilidad en diferentes ámbitos científicos y de ingeniería. Entonces, nosotros en el estudio de estos amplificadores en diseño electrónico analógico podemos también utilizarlo para facilitar nuestro trabajo, sobre todo si se aplican unos puntos de vista o algunas prácticas que nos puedan facilitar dicho trabajo. Entonces, aquí en la derecha tengo un IDE, un entorno gráfico llamado PyCharm, que es gratuito y utiliza Python de forma libre. Usted puede descargarlo sin pagar licencia de nada y aún utilizarlo pues de una manera legal. En la primera línea pues importo la librería Py o el número pi de la función pi o el valor pi de la librería mat, y si es necesario pues voy a utilizar NumPy, que es un paquete de trabajo de operaciones de funciones numéricas. He definido aquí 3 funciones que me permiten definir o encontrar el paralelo de 2 resistencias, de 3 o de 4 resistencias. En la línea número 9 pues defino todos los valores de resistencias. Python me da la facilidad que en una sola línea puedo definir, en este caso 3, 6, 9, 10, 11 valores, y en la siguiente línea pues estoy definiendo 3 valores también correspondientes a beta 1, beta 2 y la tensión de alimentación del circuito V1. Ahora, para poder definir diferentes ganancias en este circuito, aplico una práctica muy especial que espero se entienda fácilmente. La práctica o las impedancias están escritas aquí, pero quiero mostrarles cómo fue que yo las obtuve. Primero que nada, yo conozco que la impedancia de entrada se obtiene a partir de la R número 1, es decir, incluyendo la R1,
hacia la derecha hasta donde llegue. Entonces, para facilitar mi entendimiento, pongo un comentario aquí, que la R1 será aquella, que la Z de entrada va a ser aquella que incluye la R1 hacia la derecha. Todos los elementos que están a la derecha llegue hasta donde llegue. Entonces, esa Z de entrada es igual, y aquí estoy viendo la R1 más, como quedaría en serie de todo este equivalente, más el equivalente de toda esta impedancia que viene a partir de R2. Entonces, voy a poner aquí R1 más la Z1. Esta Z1 no la conozco en principio. Bueno, pero lo dejo ahí y escribo en la línea anterior. Y digo Z1 es igual. Y voy a encontrar toda la impedancia vista, pero desde la R2. Para que no se me olvide, voy a tener aquí una línea donde está mi recordatorio, donde Z1 es aquella impedancia que toma R2 hacia la derecha. Entonces, si ustedes ven R2 aquí, ustedes podrán encontrar que el equivalente es un paralelo de la resistencia R2, la R3 y la resistencia vista desde la base. Entonces, es el paralelo de tres elementos que incluyen R2, que incluyen R3 y que incluyen, en este caso, la R5, es decir, la R5 multiplicada por el beta 1 más 1. Y ya está. Y de esta manera pues voy construyendo una serie de impedancias que me van a ayudar a obtener diferentes ganancias de tensión o corriente en el circuito. Esta es la ZI, esta es la Z1 y la Z2 la podría encontrar con la lógica de seguir, que incluye a R4 hacia la derecha. Entonces Z2 incluye R4 hacia la derecha. Pero que incluye entonces Z2 es igual a la R4 en paralelo, hay un paralelo de dos resistencias que son la R4 y otra impedancia que no conozco. Como ya tengo la Z2, pues simplemente digo que hay una Z3 que aún no conozco. Ahora, la Z3 sería todo este equivalente. Vamos a ver. La Z3 sería aquella que va desde la R7 a la derecha. Desde la R7 inclusive a la derecha. Y yo estoy viendo que la Z3 es el paralelo de la R7. Vamos a poner aquí paralelo 3. Son tres elementos. Los que incluye, que sería la R7, la R8 y luego la R10, pero vista desde la base del transistor 2. Es decir, la R10 multiplicada por el beta 2 más 1. Y así sucesivamente yo construyo todas las impedancias que voy encontrando en el camino. De esta manera es como yo he construido estas líneas que van acá. Procedo entonces a borrar lo que acabo de explicar. Y aquí estamos. Esta línea que está comentada, la línea número 12, es la que continuamente me va a ir recordando dónde fue que encontré las impedancias. De manera que en el desarrollo del circuito, si yo encuentro Z4, pues yo ya sé que es aquella que se obtiene a partir de la R7 y hacia la derecha. Entonces es esta. Esta R7 hacia la derecha. Y así pues he obtenido todas las otras que he utilizado en este programa. Por ejemplo, la R4 es el paralelo de tres resistencias. Y aquí me recuerda que R4 es la que acabo de mencionar. Luego, la Z5, bueno, quise decir Z4. La Z5 es el paralelo de R9 con RL y la encuentro a partir de la R9. Como yo he sido cuidadoso en poner nombre a los componentes de izquierda a derecha en un correlativo y de hacer una misma referencia, ya sea en el circuito original o en el equivalente de AC, entonces para mí es fácil seguir de izquierda a derecha y ubicar cada una de las resistencias. En este caso, la Z5 se obtiene a partir de la R9. Entonces es el paralelo de R9 y RL
y en efecto aquí está nombrada como el paralelo de esos dos componentes. Estos equivalentes me van a servir muchísimo más adelante, y en este momento pues la experiencia me dice que estos equivalentes yo los voy a obtener en cada uno de los paralelos o las entradas que tiene el circuito. En un segundo momento puedo obtener el cálculo aproximado de los capacitores de acoplamiento, o incluso si tuviera de desacoplo. Yo ya conozco que la frecuencia de corte es 1 sobre 2pi RC. Despejando, yo sé entonces que la capacitancia es igual a 1, aquí dice 10, es decir, originalmente esto vale 1 sobre 2pi R FC, frecuencia de corte. Pero en este caso yo he puesto un 10 porque resulta que la frecuencia de corte es un concepto que se da cuando uno logra la mitad de la máxima transferencia de la potencia de un circuito a una carga. Entonces, a esa frecuencia aún la impedancia que encuentra la componente AC de una señal es considerable. Entonces lo que hago es multiplicar por 10 esa capacitancia encontrada a una frecuencia de corte para buscar la garantía de que ese capacitor que yo encuentre sí deje pasar la componente AC con suma facilidad. Y yo lo voy a saber cuando en el circuito tenga que en un borne del capacitor tenga una señal y en el otro tenga la misma señal, como que si hubiera un alambre conectado entre ellas para la componente AC. Entonces yo he despejado, he encontrado cada una de las impedancias. Por ejemplo, para el capacitor número 1, que está aquí y que se ubica entre la fuente de entrada y la R1, pues simplemente la impedancia que yo veo entre esos dos bornes es la misma impedancia de entrada, y entonces yo sustituyo el RC1 por ZI. Luego la capacitancia la obtengo prácticamente de la fórmula en general esta, donde el 2, el pi y la frecuencia de corte ya vienen siendo como constantes para este análisis, para una frecuencia específica. Y lo único que se incluye de diferente es la RC1, es decir, la impedancia de entrada. Yo hago el análisis de manera similar para el capacitor 2 y 3, donde en el capacitor 2 yo puedo ver que en un borne se conecta R4 y en el otro borne la R15, la R6. Entonces eso quiere decir que en el de parámetros híbridos yo tengo una resistencia vista desde los bornes que sumaría R4 con el equivalente de R6. Y resulta que el equivalente a partir de la R6 es Z3. Por tanto, RC2 va a ser igual a la R4 más el equivalente de la que viene e incluye la R6, es decir, más Z3. Tengo el capacitor, ya Python hará el cálculo resultante, y finalmente con la C3 yo veo que en el circuito está conectado a la R9 y a la RL. Por tanto, estas quedan en serie, y aquí pues la resistencia vista desde los bornes del capacitor 3 es igual a R9 más RL. Finalmente yo tengo aquí C3 calculado como 10 veces. Repito, la fórmula original es 1 sobre, pero yo le pongo 10 para que al aumentar el valor de capacitancia 10 veces, pues yo busco que se garantice la fluidez normal de la componente AC de la señal amplificada. Bueno, en la línea número 29 del código yo hago la impresión de los tres capacitores encontrados. Ahora, para el análisis de DC, veamos el circuito, está aquí. En este análisis pues yo tengo dos mallas, una malla, segunda malla, y entonces el programa lo que hace es, a través de una serie de funciones o de una función contenida en NumPy, en la librería NumPy, pues lo que hago es poner los valores de resistencia en una forma matricial, de manera que en la línea 32 yo escribo los valores de las resistencias, en este caso R2 más R3, la resistencia que comparte es la R3, vuelve a compartir la R3, ahora con signo negativo, y finalmente se suman la R3 con la R5 vista desde la base. Vista desde la base quiere decir que multiplica
por el factor beta 1 más 1. Esta es una fórmula que algunos hemos aprendido para poder encontrar la solución de un sistema de ecuaciones en un formato matricial. Entonces, al aprenderlo, se obtiene de una manera directa, que a partir de los valores de las resistencias contenidas en la base, podemos escribir los valores de los coeficientes para la matriz de resistencias. Luego, en la matriz de tensiones, tenemos la tensión V1, que está aquí, y tenemos menos 0.7, que está representando el diodo a la juntura base emisor del transistor Q1 o T1. Luego, la corriente de base 1 es el segundo componente de la matriz de soluciones. Nosotros sabemos que si solucionamos un sistema de ecuaciones, entonces esta matriz que va a dar como resultado va a tener un componente 0, porque Python comienza sus subíndices en 0, y un componente 1. Va a tener una solución de dos elementos, y de estos dos elementos yo tomo nada más el segundo, el x sub 1, porque este representará en su corriente 2 la corriente en la base del transistor. Bueno, pues en la línea 36 y demás hasta la 40, lo que hago es calcular la corriente de colector de manera teórica, la que supuestamente va a haber, y calculo la corriente de colector de saturación, que sería la tensión de alimentación sobre la suma de R4 más R5, que la podemos encontrar aquí. Es la tensión V1 entre la resistencia, la suma de R4 con R5. En este caso, como estoy asumiendo que el transistor está saturado, la tensión colector emisor es de 0. En la siguiente línea yo asigno que la corriente de colector 1 va a ser igual a la que ya calculé si y solamente si la corriente de saturación calculada en el colector es mayor que la C1. Es decir, si lo que más puede haber es la de saturación, y si esto por ejemplo fuera de 10 amperios y la de colector 1 fuera de 5, bueno, quiere decir que la que calculé todavía está en el margen, no ha llegado al máximo de la saturación del transistor. Por tanto, dejaría esa. Pero ¿qué pasaría si el transistor está saturado? Bueno, pues yo le digo, mire, si esa corriente, la de saturación, resulta ser menor, no, eso no es posible. Asigno entonces IC1 SAT a la variable IC1. Y luego, para determinar o para terminar de completar con el punto de operación del transistor 1, lo que hago es encontrar aquí la tensión colector emisor 1. Y esto es la resta de V1, la fuente de 12 voltios que está aquí, menos las tensiones que hay en la resistencia R4, menos la tensión que hay en la resistencia R5. Es decir, esta tensión menos la tensión de R4 menos la tensión de R5 me dará la tensión de colector emisor. Y usted me dice, sí, pero eso es si se cumple esta condición. Si la corriente de colector de saturación es mayor que la de colector que he calculado antes, la teórica. Porque si resulta que la corriente de saturación es menor, es decir, está saturado el transistor, entonces simplemente el voltaje colector emisor vale 0. Y de esta manera pues yo determino voltaje colector emisor. Para luego en la línea número 40, aquí, yo ya estoy definiendo, mando a imprimir la corriente de base 1, la corriente de colector 1 y la tensión de colector 1. Y pues aquí aparece una forma específica en Python para darle un formato, para decirle que ponga 3 posiciones decimales y la letra E para que utilice la notación científica. Y todo esto desde la línea 41 hasta la 40, 31 a 40, tenemos el punto de operación del transistor T1. De igual manera he hecho un análisis para el transistor T2, donde ahora en el análisis de DC participan la R7, la R8, la R3 con la R10. Creo que aquí no debe ser R3. Vamos a ver cuál debe ser. Esta es la R9. Aquí está la R9. Vamos a ver si está aquí también.
o es la R8. Vamos a ver, R7 y R8 están aquí. Aquí están. Y luego tenemos la R10. No, entonces no es la R9. Aquí está claramente R8, que es la que está participando. Bueno, utilizo el mismo mecanismo y al final pues lograré imprimir la corriente de base 2, la corriente de colector 2 y la tensión de colector emisor 2. Cosa que vamos a ver al final cuando se ejecute el programa. Llegamos a la parte como un poco más difícil para el análisis de este circuito en la componente de AC. Veamos, cada una de las ganancias voy a encontrar y me copié de ahí arriba los valores de impedancia porque estos en su definición me van a ayudar también a definir las diferentes ganancias de tensión, pero de una manera más sencilla. Es decir, en lugar de tener un gran montón de caracteres, yo lo que hice fue agruparlo por un montón de resistencias equivalentes con la variable Z, de la Z1 a la Z5. Y aquí pues fácilmente yo puedo ver que la Z3 es aquella que va de la R6 hacia la derecha. Y no me costará saber que es a partir de este elemento y que, como es a la derecha, es la impedancia que ya tiene la R6, la R7, la R8 y hasta la R10 vista desde la base. O por ejemplo, saber que la Z5 es aquella que involucra la R9 hacia la derecha. Y hacia la derecha tenemos RL y están en paralelo. Entonces yo ya sé de que Z5 es el paralelo de R9 con RL. Y así sucesivamente. Entonces, encontrando las diferentes ganancias de tensión, la ganancia de tensión 1 es igual al voltaje de la R2 que está aquí sobre la tensión 1. Cuando ya se tiene un poco de práctica, usted encuentra de que esto es un simple divisor de voltaje. Entonces, lo que hace es dividir la impedancia vista de R2 hacia la derecha entre la suma de las dos. Bueno, pero la suma de las dos simplemente es la ZI. Al final, con un poco de práctica, usted sabe que esta ganancia de tensión será igual a la Z1 dividido entre la ZI. Y aquí lo tenemos. La siguiente ganancia de tensión es la tensión de S1 del colector 1, aquí está el colector 1, dividido entre el voltaje de la R2. Si usted se va dando cuenta, aquí existe un orden, una lógica para encontrar las diferentes ganancias de voltaje. Aquí hay BI y aquí hay BR2. Sí, pero este que está escrito al principio, está escrito después. Este que está escrito al principio, está escrito después. Y este al principio, está escrito después. De esa manera es que se logra simplificar y cancelar todas las tensiones que hay en las diferentes expresiones de ganancia de tensión. Veamos entonces, en la ganancia de tensión 2 es igual a la corriente de colector. El voltaje de colector 1 es el voltaje de colector, es decir, la corriente que está aquí, por el equivalente que contiene la R4, o sea, Z2. Aquí está. Respetando su signo negativo, por supuesto. Y luego la tensión en R2, pero expresada en términos de la corriente de base, es la corriente de base 1 por beta más 1 por R5. Es decir, la R5 vista desde la base. Bueno, pues la corriente de base se simplifica, se cancela y me queda esta expresión. Ahora la ganancia de tensión número 3 es igual a la tensión en la base 2, aquí, dividida entre la tensión que encontré anteriormente, la tensión de colector 1. Entonces, esto, si ustedes observan, es como encontrar otro divisor de voltaje. Es tener toda la impedancia vista desde la R7 inclusive entre toda esta impedancia que está aquí. Luego, para la ganancia de tensión número 4, yo tendré que encontrar la relación entre la tensión de colector 2 y la tensión de base 2. Veamos aquí. La tensión de colector 2 viene dada por menos beta 2 por corriente de base 2 por la impedancia 5, siendo la impedancia 5 aquella que
miramos de la R9 hacia la derecha, es decir, el paralelo R9-RL. Tenemos I por R en este punto, repito, la tensión de colector 2 y la tensión de base 2 o VB2 es igual a la corriente de base 2 multiplicado por beta 2 más 1 por la R10, es decir, la corriente de base 2 que fluye aquí en la base multiplicada por la impedancia vista desde la base. Simplificamos las corrientes de base y tenemos que la ganancia de tensión número 4 es igual a menos beta 2 por Z5 dividido entre el factor de beta 2 más 1 por R10. Al final, la ganancia de tensión total del circuito es el producto de las 4 ganancias de tensión parciales. En el caso de la impedancia de salida, pues simplemente es RL. En este caso es RL porque estamos deseando encontrar la relación que hay entre la tensión de salida y la corriente que sale hacia la carga. No encontramos aquella impedancia que va hacia dentro del circuito porque no estamos interesados en encontrar un equivalente de este circuito. Es decir, no estamos interesados en encontrar un equivalente Thevenin. Simplemente la relación que hay entre la tensión y la corriente que fluye en la RL. Entonces, esto nos facilita encontrar la ganancia de corriente como la ganancia de tensión multiplicada por la impedancia de entrada dividida entre la impedancia de salida. Ya se sabe que si nosotros tenemos una ganancia de tensión, esto es VO sobre VI. Y luego, si nosotros tomamos cada una de estas impedancias, pues posiblemente nosotros las dividiríamos para encontrar la ganancia de corriente. Veamos, la ganancia de corriente es IO sobre II. Tal vez por ahí teníamos que empezar. Pero nosotros sabemos que esta IO es igual a VO sobre ZO entre VI sobre ZI. Entonces esta es la IO que tenemos al principio acá y la II tenemos en esta sección y la operación de cociente pues la tenemos allí tal cual. Sin embargo, esta operación de cociente yo la puedo cambiar por una operación de producto si hago la inversión de orden de los componentes que están dividiendo, y entonces yo tengo que multiplico VO por ZI, es este ZI que está acá, y luego este VI está multiplicando aquí en el cociente, en el denominador, con ZO. Entonces, desde otra perspectiva, tengo VO por ZI dividido entre el producto de ZO por VI. Pero resulta que este VO dividido entre ZI, o perdón, VI, este VI, es la ganancia de tensión. El ZI queda tal cual, el ZO en el denominador queda tal cual. Y por esta razón yo puedo decir que la ganancia de corriente es igual a la ganancia de voltaje multiplicado por impedancia de entrada y luego dividido entre la impedancia de salida. Ahora voy a imprimir todos los resultados. Tengo interés en conocer qué pasó en cada una de las etapas con la ganancia de tensión. Y luego los imprimo. Estos son los resultados analíticos. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con los resultados de la simulación? Veamos. Tengo la simulación por acá. Y en perspectiva lo que tengo es esto. Viendo primero lo que ha sucedido aquí abajo, puedo decir lo siguiente. Aquí en estos tres gráficos abajo, o en estos tres gráficos, lo que tengo presente son dos tensiones mostradas. Y son las tensiones que hay en los dos bornes de los capacitores, los primeros que se calcularon. Por ejemplo, tengo la relación que hay entre VI y VA.
y la idea es comprobar si esos voltajes son el mismo valor, así en términos generales. Veamos en el análisis. Yo aquí tengo estos valores previos. Voy a ejecutar todo esto que está aquí. Vamos a ponerlo en consola. Ya está impreso en consola, solamente la primera parte, la que he seleccionado. Esto se logra con el clic derecho y Execute Selection in Python Console, o con el shortcut de Alt-Shift-I. El capacitor dice que es de 9.17 por 10 a la menos 8. Entonces yo inicialmente le puse el valor de eso, 9.17 por 10 a la menos 8, que sería un 91 nanofaradio, pero a la hora de simular pude comprobar de que no daba un valor como el que yo necesitaba, es decir, 9.17 nanofaradio. Si yo hago la simulación y presiono F2, entonces voy a observar acá de que la tensión no es la misma, hay un desfase. Y aunque yo obtuve un valor aproximado aquí, pues este valor no satisface lo que necesitamos. Si yo lo devuelvo donde estaba, 10 microfaradios, entonces al volver a simular, ahí sí da bastante igual. Lo mismo ha sucedido con los capacitores de las otras etapas. Y aquí garantizo de que, por ejemplo, en el nodo VB con VC, que tengan el mismo valor, es decir, B con C. Pero bien, eso se arregla con la simulación. Luego, en otra parte de la simulación, yo aquí he obtenido las ganancias de tensión y de corriente. Veamos entonces. Aquí ya estaba calculada la ganancia de tensión, aquí estaba calculada ya analíticamente, pero acá tenemos los resultados de la simulación. Entonces la tensión de salida, pues ocurre que oscila entre o tiene un valor máximo de 0.0764 y un mínimo de 0.0079. Se parecen mucho, pero en algunos casos no suele suceder, y entonces lo sano es aplicar este cálculo. He procurado que el tiempo máximo de la señal ocurra, pues si aquí hablo de 1 kHz de la señal que se aplica y hablo de presentar 5 ciclos, pues resulta de que el máximo valor en esta señal aquí, que sería técnicamente el semiciclo positivo de la quinta onda o del quinto ciclo de señal, ocurre a los 4.25 milisegundos. Entonces he tenido el cuidado de buscar ya sea los 4.25 milisegundos aquí o los 4.75 milisegundos acá, lo cual ocurre también en el gráfico de corrientes. Entonces, tomando los valores de salida, los valores de entrada, el valor de entrada, pues como lo da la fuente, tiene simetría, tiene más 0.1 y menos 0.1, exacto. Y en los valores de corriente, pues la corriente de salida, el 1.53 por 10 a la menos 5, el 1.58 negativo por 10 a la menos 5, y la corriente de entrada con estos dos valores han sido puestos aquí. Entonces, aquí tengo la tensión de salida, la de entrada, la corriente de salida, la corriente de entrada en sus valores pico. Para luego, esto me permite calcular la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de tensión y la ganancia de corriente. Les agrego el sufijo S indicando que son resultados producto de simulaciones. Bueno, pues ya se sabe que aquí es igual a la impedancia de entrada y demás. Para finalmente imprimir los resultados de la simulación. Bueno, pues al ejecutar esto, aquí tengo los resultados. Estos son los resultados de capacitancia que obtuvimos antes. Estos son los puntos de operación para el transistor 1 y para el transistor 2. Estos puntos de operación los podemos ver aquí. Voy a presionar F8, es decir, voy a calcular la polarización en DC. Entonces sí podemos ver que la corriente de base 1 aquí dice 3.03 por 10 a la menos 5 amperios.
Esto es 30 microamperios, 30.3. Aquí hemos tenido 27 microamperios. Es un resultado muy aproximado. Y para la corriente de base 2 me dice 5.3 por 10 a la menos 5, es decir, 53.4 microamperios. Y al acercarnos un poco más, vemos que la corriente de base 2 es de 49. Tenemos una diferencia de 4 microamperios aproximadamente. Es decir, los resultados sí coinciden mucho. ¿Qué pudo haber variado? Bueno, tuve que haber investigado las características así muy específicas del diodo formado por la juntura base-emisor para haber realizado la sustitución en estos circuitos equivalentes. No lo hice y por eso tengo resultados aproximados. Ahora bien, aquí están las ganancias de voltaje parcial. Vamos a ponerlo máximo aquí. La primera etapa dio .36, la segunda da menos 34, la tercera da .13 y la cuarta da menos 1.32. En efecto, aquí estas etapas son aquellas que producen la amplificación de corriente ya a la salida de los transistores, mientras que estas ganancias de tensión son producto de los divisores de resistencia que tenemos en cada una de las entradas en las etapas. Comparación de resultados. Los resultados analíticos me dan una ganancia de tensión de 8.14 por 10 a la menos 2 adimensional, lo cual se parece mucho con 7.77 por 10 a la menos 2. En la ganancia de corriente tengo 2.82 analizado, calculado, mientras que en la simulación determino 2.7. Las impedancias de entrada son iguales a 1.74 por 10 a la 4 ohmios, es decir, 17.4 kilo ohmios, y la impedancia de salida son 500 ohmios. Nótese que esta impedancia de salida en la simulación fue encontrada por la tensión de salida y la corriente de salida. Es decir, está mucho más propenso a errores. Sin embargo, esta impedancia ha sido exactamente igual a la que nosotros tuvimos en el circuito analizado. Bien, entonces con esto concluyo que teniendo un circuito original aquí, teniendo un equivalente en AC, teniendo equivalentes en DC, he podido determinar cada uno de los puntos de operación de los transistores y que esto, pues al menos a partir de la corriente de base, funciona muy bien. Podemos seguir determinando algunos otros, por ejemplo la tensión de colector emisor. Este 7.8 menos 1.12 sería como 6.7, 6.6. Y esta, si lo comparamos, pues no deberá dar una diferencia muy notable, ¿no? Aquí tenemos el 6.23. 6.23 comparado con, vamos a ver, 6.6, pues la diferencia no es mucha. Bueno, entonces ya con los resultados obtenidos aquí en el programa, pues yo puedo concluir que los resultados analíticos y los de simulación son muy parecidos. En algunos casos son iguales. Bueno, pues habiendo cumplido todas las actividades propuestas al inicio de este video, no me queda más que agradecer por vuestra fina atención. Muchas gracias.